Hola, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Soy la doctora Angélica Barros Hernández, pediatra y urgenciólogo pediatra, y en este módulo vamos a ver lo que es trauma de tórax. Les agradezco la oportunidad, espero que el tema sea de su agrado, realmente es un tema muy importante en el paciente pediátrico y creo que fundamentalmente dependerá del manejo oportuno, de la identificación adecuada de todos los datos de alarma y las lesiones potencialmente mortales, de las cuales si nosotros las identificamos a tiempo, de esto dependerá el pronóstico y las complicaciones de nuestros pacientes. Vamos a empezar a ver como generalidades de lo que es trauma de tórax. Igual que en la ocasión pasada, les voy a estar dejando bibliografía, algunos videos para que esto sea mucho más didáctico y cualquier situación o duda que tengan, pues que ustedes tengan la confianza de poder preguntarme. Yo voy a estar esta semana con ustedes en este módulo y cualquier duda que surja estoy a sus órdenes. Como introducción, los traumatismos torácicos son causa importante de morbilidad y mortalidad, siendo directamente responsables en aproximadamente el 20 al 25% de las muertes debidas a traumatismos. La mayoría de los fallecimientos ocurren antes de la llegada a un hospital, secundario a que va a haber una disrupción o de grandes vasos, corazón o árbol traqueobronquial. Con un diagnóstico precoz y un adecuado manejo terapéutico en el área de urgencias, muchas de estas muertes pueden ser evitadas. La mayoría de estos pacientes con lesiones torácicas podrán ser tratadas de manera no quirúrgica y solo el 10 a 15% precisarán de una operación de cirugía torácica. Dentro de la etiología, pues tenemos que la causa más frecuente del traumatismo torácico, pues lo van a constituir principalmente accidentes de tráfico en un 80 a un 85%, seguidos de las caídas desde grandes alturas que representan al 10 al 15%, sobre todo ya en pacientes que comienzan con la deambulación, y un grupo misceláneo con accidentes laborales, agresiones, accidentes deportivos, sobre todo ya en la etapa escolar o adolescentes, que se pueden llegar a presentar en un 5% aproximadamente. Dentro de la clasificación se dividen en abiertos y cerrados, atendiendo a que exista o no una solución de continuidad en la pared torácica y en torácicos puros y politraumatismos, según la extensión del traumatismo. El manejo inicial, como en todo paciente pediátrico, va a depender de que nosotros hagamos una evaluación inicial de acuerdo al triángulo de evaluación pediátrica, en el cual nuestras prioridades serán asegurar la presencia de una vía aérea permeable que permite la correcta ventilación del paciente, el control de los puntos de sangrado externo con un restablecimiento de la volemia y la existencia de una adecuada perfusión tisular. Como ya hemos visto en clases previas, en la evaluación inicial nosotros tenemos que determinar cómo es la apariencia del paciente, si está somnoliento, si está activo o reactivo o si está inconsciente. En la B, el patrón respiratorio, diferenciar si estamos tratando a un paciente que solamente tiene dificultad o ya nos enfrentamos ante una insuficiencia respiratoria. Y en la circulación, si el paciente se encuentra con palidez, si está rubicundo, si está cianótico, si está marmóreo. En base a esto es que nosotros podemos llegar a identificar la situación a la cual nos estamos enfrentando. Vamos a ver un caso clínico. Este es un paciente masculino de 15 años de edad, el cual iba como copiloto en una camioneta. Refieren que reciben un impacto directo con un vehículo automotor y el paciente sí llevaba puesto el cinturón de seguridad. Es valorado por los servicios médicos y reportan en la evaluación inicial que el paciente se encuentra consciente y orientado, sin embargo está con datos de dificultad respiratoria y palidez generalizada. Con estos datos, ¿qué es lo que ustedes piensan o qué es lo que sospechan? Recordando que en base a nuestra evaluación inicial nosotros podríamos ya tener algún dato
que nos sugiera cuáles son las intervenciones que nosotros podemos realizar. Si este paciente va a llegar con nosotros y nos refieren que tiene una dificultad respiratoria, pues podríamos ir preparando una toma de oxígeno, quizás con oxígeno de alto flujo porque se encuentra con palidez, y con esta palidez nosotros no podríamos descartar que el paciente se encuentra en estado de choque. Ante el mecanismo de lesión referido y la evaluación inicial, ¿cuáles son sus sospechas diagnósticas? ¿Ustedes qué piensan que pudiera tener este paciente adolescente? Que pueda tener una fractura costal, que pueda tener un neumotórax a tensión, que pueda tener un tórax inestable, por el mecanismo de lesión un hemotórax, o que pudiera presentar también este paciente fracturas costales y esto condicionar también a un neumotórax a tensión. Vamos a dar unos segundos para que ustedes analicen el caso. Es muy importante que nosotros podamos identificar el mecanismo de lesión y secundario al mecanismo de lesión nosotros, desde incluso antes que llegue el paciente al servicio de urgencias, podamos nosotros imaginar cuáles son las complicaciones o cuáles son las lesiones que pudiera presentar nuestro paciente a la llegada a un servicio de urgencias y que esto finalmente nos permita preparar todo el equipo necesario para que podamos realizar intervenciones oportunas. Bueno, ante la presencia de dificultad respiratoria y palidez generalizada en nuestro paciente y el mecanismo de lesión en el cual hubo un impacto de aceleración y desaceleración de la caja torácica en la región anteroposterior, no podemos descartar hasta el momento que el paciente esté cursando con fracturas costales y un neumotórax a tensión. Si bien sí necesitamos completar la evaluación primaria y secundaria para obtener más datos, y es muy importante que tengamos en mente que este paciente tiene un riesgo incrementado de presentar un deterioro respiratorio súbito e inclusive un alto riesgo de un choque obstructivo. Es muy importante, aunque él no iba manejando, pero sí como copiloto, pensar en que una lesión por aceleración y desaceleración con un cinturón de seguridad pueda traer como consecuencia no solo fracturas costales o un neumotórax, sino también lesiones de grandes vasos justamente por el sitio en el que nosotros nos estamos lesionando y también, por ejemplo, si fuera este paciente el que va manejando, un impacto directo con el volante podría condicionar a lesiones de grandes vasos. Dentro de las fracturas de la caja torácica, pues estas se ocasionan aproximadamente en el 85% de los traumas torácicos no penetrantes. El mecanismo de producción puede ser por compresión antero-posterior de la caja torácica, produciendo la rotura en la zona lateral del arco costal o por golpe directo, ocasionando la fractura costal en el sitio del impacto. La sintomatología es dolor sobre la zona de la fractura, que se acentúa con la inspiración profunda, con los movimientos o al presionar sobre la costilla fracturada. A la palpación, nosotros podemos percibir que hay una crepitación o un crujido costal de las costillas afectadas. La radiografía torácica va a permitir confirmar el diagnóstico en la mayoría de los casos, siendo mejor visualizadas en la radiografía de la parrilla costal. Y el dolor asociado en estos pacientes con las lesiones de la pared torácica va a contribuir claramente en la producción del fallo respiratorio por una limitación ventilatoria y del aclaramiento de las secreciones por una tos eficaz. La fractura de la primera y de la segunda costilla, pues bueno, la fractura de estas costillas van a indicar un traumatismo de gran intensidad, ya que se tratan de costillas más cortas y robustas, y protegidas por la musculatura de la cintura escápulo-humeral. La fractura de la primera costilla generalmente se asocia a lesiones de los vasos subclavios o también del plexo braquial. Y una fractura de esta primer costilla desplazada posteriormente o lateralmente va a conllevar con una gran probabilidad a lesión de grandes vasos
que debe ser descartada con una angiografía. Las fracturas de las costillas inferiores, como la novena, la décima y la 11ª, pues en esta es necesaria la realización de una ecografía o una tomografía abdominal para descartar una lesión diafragmática, hepática o esplénica. Y evidentemente estas lesiones se van a condicionar por contigüidad al momento que se fracturen estas costillas. También se puede llegar a presentar tórax inestable. El tórax inestable también se conoce como tórax batiente o bullet costal, que finalmente este va a resultar de la fractura de más de 3 o 4 costillas en 2 lugares de su longitud y va a provocar un signo muy llamativo que es la respiración paradójica. Este tipo de traumatismo se ve en muchas ocasiones asociado con otras lesiones en cuyo caso su gravedad aumenta considerablemente, así como la mortalidad. Se conoce precisamente como tórax batiente porque al momento que va a haber una inspiración y posteriormente la expiración se va a ver una deformidad al momento de que el paciente está respirando y va a dar precisamente este tórax batiente. Dentro de la fisiopatología, en primer lugar tenemos el fenómeno conocido como respiración paradójica, el cual consta de un aumento del espacio muerto de la vía aérea, por medio de la movilización de aire a manera de péndulo, que nos va a dar principalmente el Pendeluft, provocando que éste se desplace continuamente de un pulmón a otro sin llegar al exterior. Dicho fenómeno es posible por la pérdida de la continuidad de una porción de la parrilla costal por múltiples fracturas en más de 2 costillas y en distintos segmentos de las mismas. En segundo lugar, la contusión pulmonar, que es la razón principal de la hipoxemia en el tórax inestable, se va a caracterizar por un edema intersticial y alveolar cuyos grados de severidad y extensión son variables en función a la magnitud del trauma. Esto va a provocar una disminución de la distensibilidad del pulmón y una alteración de difusión de oxígeno respectivamente. En tercer lugar, el dolor causado por las fracturas costales va a impedir que haya una adecuada ventilación debido a que limita la expansión torácica, y esto va a alterar de igual forma el mecanismo de la tos, evitando que se logre alcanzar la presión negativa necesaria para poder eliminar las secreciones bronquiales. Y esto último va a condicionar o va a complicar al paciente por la falta de aclaración de secreciones que propician la instauración de atelectasias o neumonías y que van a contribuir principalmente a la perpetuación de la hipoxemia. ¿Cómo es el manejo ventilatorio en estos pacientes? Pues se requiere más presión para distender el pulmón, aumentar el trabajo respiratorio y crear una diferencia de presiones entre la intratorácica y la atmosférica, que va a sobrepasar la resistencia de los músculos unidos a las costillas fracturadas. Esto va a condicionar finalmente a que haya una lesión de los capilares y que condicione a una hemorragia alveolar e intersticial, que condicione a un edema y que va a conllevar a un incremento del shunt intrapulmonar con la consecuencia de una disminución en la capacidad residual funcional. El tratamiento principalmente se fundamenta en un buen control analgésico, fisioterapia respiratoria y el uso adecuado de una ventilación mecánica eficaz en caso de que sí exista un fallo respiratorio, en el cual se va a optimizar a mejorar la oxigenación y a mejorar la capacidad residual funcional. La indicación de fijación quirúrgica solo se establece en casos de grandes deformidades y si se precisa la cirugía para tratar otras lesiones torácicas asociadas. La fractura del esternón, esta está poco descrita en pediatría, se refiere que puede sospecharse asociada a un impacto directo con objeto contuso o también por el cinturón de seguridad, como en nuestro caso clínico, y ante el mecanismo de lesión no puede descartarse una contusión miocárdica. Se debe realizar una palpación de todo el tórax en busca de crépitos, deformidades o dolor que indiquen la presencia de fracturas costales o separaciones costocondrales y o costoesternales.
y se debe descartar también la concomitancia de neumotórax o hemotórax. Vamos a hablar ahora de lo que es el neumotórax. Existe una entidad que es el neumotórax espontáneo, que va a consistir en la acumulación de aire en la cavidad pleural tras la rotura de bulas subpleurales sin un desencadenante claro. Se denominan primarios sin una patología respiratoria de base y secundarios cuando ocurren en pacientes en los que subyace alguna patología pulmonar. La incidencia del neumotórax espontáneo varía entre 7.4 a 28 casos por cada 10.000 y 1.2 a 6 casos por cada 100.000 mujeres, siendo más frecuente en varones, adolescentes y adultos jóvenes. El manejo del primer episodio del neumotórax espontáneo es generalmente conservador. Se va a observar al paciente y se va a otorgar oxigenoterapia o colocación de drenaje pleural, cual sea el caso o el tamaño también de este neumotórax y las condiciones o manifestaciones clínicas que se presenten. Mientras que en el caso de fuga aérea persistente o recidiva, está indicada la intervención quirúrgica, ya sea la resección de bulas o la pleurodesis. Generalmente mediante abordaje toracoscópico que va a implicar una menor estancia hospitalaria y menor dolor posoperatorio, con una tasa de recidiva similar a la toracotomía. En la edad pediátrica, la recidiva tras el primer episodio es mayor que en los adultos, aproximadamente un 50-60% frente a un 30%. Este es un caso clínico, es un paciente masculino de 14 años de edad, el cual es trasladado por personal paramédico al hospital de tercer nivel. Refieren que el paciente fue intubado por un Glasgow de 8 con una cánula de 6.5 centímetros y la fijaron en 22 centímetros en la comisura labial. Durante el traslado, lo ventilaron con bolsa mascarilla cada 3 segundos y con oxígeno, que lo tenían en 15 litros por minuto. A su ingreso en servicio de urgencias, nos reportan un triángulo de evaluación pediátrica con una evaluación inicial que en la apariencia reportan que el paciente no responde, no tiene ninguna interacción con el medio. En la respiración se encuentra con 20 respiraciones por minuto y expande de una manera asimétrica el tórax. Y en la C tiene una palidez generalizada. Entonces, con nuestro triángulo de evaluación pediátrica podemos identificar que tiene afección de los 3 lados del triángulo de evaluación pediátrica, con lo cual nosotros podemos inferir que el paciente se encuentra con una insuficiencia cardiorrespiratoria y que tiene que pasar inmediatamente al área de choque para que nosotros podamos hacer nuestra evaluación. La evaluación en este caso no sería ABC. ¿Por qué? Porque tiene una insuficiencia cardiorrespiratoria y se encuentra en riesgo vital. Lo primero que tendríamos que hacer entonces sería palpar pulsos y entonces nuestra secuencia se modifica de C a B con el objetivo de que si nosotros valoramos al paciente, palpamos pulsos y no tiene pulso, nuestra medida inicial sería iniciar una reanimación cardiopulmonar efectiva. Lo pasamos al área de choque, identificamos que sí tiene pulsos, entonces lo monitorizamos y comenzamos a realizar nuestra evaluación primaria, en la cual en la vía aérea encontramos que se encuentra despejada, que no se reportan secreciones, sin embargo sí se puede identificar que hay una resistencia a la ventilación. En la ventilación, nosotros podemos identificar que esta ventilación es asimétrica. Se observa que expande adecuadamente el hemitórax izquierdo, sin embargo el derecho no insufla de una manera adecuada. Nuestra frecuencia respiratoria está ahorita en 12 por minuto y la saturación está en 72%. En la C podemos encontrar un precordio hipodinámico con una frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto. Tiene una tensión arterial de 70 sobre 40 milímetros de mercurio. Los pulsos periféricos están débiles, los centrales están simétricos de buena intensidad, un llenado capilar de 4 segundos con extremidades frías.
A nivel neurológico, el paciente está con pupilas isocóricas reactivas de 2 milímetros. El Glasgow no es valorable por el efecto de la anestesia y nos reportan una glucosa de 82 miligramos sobre decilitro. Y por último, a la exposición, el paciente tiene una temperatura que está en 36.1 sin lesiones a la exposición. Se encuentra con una palidez generalizada con extremidades inferiores que se encuentran marmóreas. Con estos datos, ¿qué es lo que ustedes sospechan? En nuestra evaluación primaria podemos observar que el paciente, a pesar de que está intubado, pues se encuentra con datos de insuficiencia respiratoria, que hay una asimetría en el tórax, pero que además, para su edad, tenemos una bradicardia y también una hipotensión, con datos de que el paciente pues presenta datos de choque obstructivo, el cual es completamente hipodinámico. ¿Qué es lo que ustedes piensan que pudiera estar presentando este paciente? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Cuáles serían las medidas iniciales que ustedes piensan que tendríamos que realizar como prioridad en un servicio de urgencias pediátricas que finalmente nos puedan llevar a realizar el diagnóstico del problema que acontece a este paciente? Demos unos segundos, analicen el caso. Es muy importante que identifiquemos cuáles son los datos de alarma y las banderas rojas. ¿Cuál sería su intervención en este momento? ¿Qué hacemos con el paciente? A. Realizamos ventilaciones de rescate cada 3 a 5 segundos. B. Incrementamos la presión inspiratoria pico. C. Realizamos la mnemotecnia DONE. O D. Colocamos un minisello en el hemitórax derecho. ¿Qué es lo que hacemos? La respuesta correcta sería realizar la mnemotecnia DONE, ¿sí? Por los datos clínicos del paciente, no podemos descartar que tiene un choque obstructivo hipotensivo, ya que tiene datos de bajo gasto y datos de mala perfusión. Sin embargo, para poder realizar una intervención, debemos asegurarnos del problema y actuar de inmediato. Refieren que se estaba ventilando cada 3 segundos cuando lo traían en la ambulancia y causaba resistencia durante la misma. Y desde que lo intubaron debieron dejar el tubo endotraqueal en 20 centímetros. Sin embargo, cuando llegó con nosotros lo tenía en 22 centímetros, lo cual condicionó un neumotórax a tensión. La mnemotecnia de DONE, ¿qué significa? Esta mnemotecnia nos ayuda a identificar si un paciente con intubación endotraqueal tiene un problema por el que el tubo está, la D de desplazado, la O de obstruido, la N que el paciente tenga un neumotórax o la E de que el equipo tiene una falla. Esto puede ser que se haya desconectado el oxígeno y que a pesar de que pareciera que lo estamos ventilando, pues no hay un adecuado suministro de oxígeno. Que el tubo se pueda desplazar, ¿sí? Y que esto condicione principalmente a que el paciente pueda presentar datos de choque obstructivo secundario a un neumotórax o que pueda estar obstruido también por secreciones o que esté doblado el tubo y que esto nos condicione a un problema principalmente a nivel respiratorio. Es muy importante que si nosotros identificamos cualquiera de estos datos, nosotros solicitemos una radiografía de tórax y si tuviéramos un neumotórax espontáneo, nosotros vamos a observar principalmente que hay un desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, que puede haber un aumento de los espacios intercostales secundario a todo el aire, al acúmulo de aire en la cavidad intrapleural, que puede haber también un colapso pulmonar que nosotros no observamos el pulmón completamente o quizás parcialmente secundaria al colapso que se genera y que puede haber también una disminución o un descenso del hemidiafragma. El neumotórax a tensión, ¿qué es lo que va a condicionar? Pues va a haber
una disminución del retorno venoso. Secundario a esto va a haber una disminución del gasto cardíaco y va a haber un incremento de la poscarga, que es por lo que se caracteriza principalmente el choque obstructivo, por todo el desplazamiento que va a condicionarse del pulmón y de todo el aire que está en la cavidad intrapleural y que finalmente va a desplazar a la silueta cardíaca y a todas las estructuras que están en el mediastino. El tratamiento es que nosotros, si identificamos que hay un choque obstructivo, coloquemos inmediatamente un minisello de agua en el segundo espacio intercostal y en la línea media clavicular. El sello pleural, en caso de que nosotros lo coloquemos y no remita el neumotórax únicamente con la colocación del minisello, entonces tenemos que aplicar esta sonda pleural siempre y cuando el paciente se encuentre en las condiciones, pero también si el paciente está hemodinámicamente inestable, pues tenemos que valorar la colocación de este tubo. ¿Por qué? Porque el riesgo es que ante una presión intrapleural tan importante pueda condicionar una disminución del gasto cardíaco, una disminución de la precarga, un incremento de la poscarga y que el paciente pudiera inclusive presentar una insuficiencia cardiorrespiratoria. Este es todo el equipo que se requiere para la intervención y la colocación de una sonda pleural. ¿Y cuál es la elección de la sonda de acuerdo a la lesión que nosotros tengamos? Si es un neumotórax grande, más de 2 centímetros su tensión, se sugiere que sea una sonda calibre French de 16 a 24. Si fuera pequeño, menor a 2 centímetros, una sonda con un calibre French de 8 a 14. Y si el paciente estuviera con un neumotórax bajo ventilación mecánica, se recomienda un número 28. La succión que nosotros apliquemos, sí, pues debemos de conectar la sonda a un sistema de aspiración negativa con presiones de menos 10 a menos 20 centímetros de agua, que van a condicionar finalmente a la remoción del aire intrapleural a una velocidad mayor que el que egresa a través de la brecha en la pleura visceral, lo que va a facilitar la cicatrización por aposición de ambas campas pleurales. Las presiones negativas mayores que succionan mayores volúmenes de aire pueden conducir a que haya robo del aire, hipoxemia o perpetuación de la fuga aérea. Por último, les dejo este algoritmo, que es un algoritmo para el tratamiento del neumotórax espontáneo primario. Lo más importante de todo esto es que nosotros tengamos la sospecha clínica de acuerdo a los datos clínicos, como el dolor torácico, la disnea súbita, taquicardia y taquipnea. Podríamos nosotros clínicamente percutir al paciente si tuviéramos hiperresonancia, datos clínicos de deterioro respiratorio y hemodinámico y además lo confirmamos con una radiografía de tórax, pues nosotros tendríamos que dar todo el manejo inicial. Si fuera un neumotórax menor a 2 centímetros, se sugiere que se pueda hacer la colocación de un minisello y en caso que no remita o el paciente persista con datos de deterioro y sea un neumotórax mayor a 2 centímetros, tendríamos que valorar la colocación de una sonda pleural. Les dejo de cualquier forma unos videos en la presentación, les dejo este algoritmo y cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes para que podamos trabajar esta semana lo mejor posible y que también ustedes puedan resolver todas sus dudas. Gracias.